Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy hablamos con Alberto Rivera, CEO y founder de Link2Media, con webs como Uncomo, Es Humor, en diferentes idiomas, y ha participado en proyectos como Trovit, Mundo Anuncio, Emagister. Hola, Albert, ¿qué tal? Hola, Marc, muy bien. ¿Nos podrías resumir tu trayectoria profesional? Sí, bueno, mi trayectoria es un poco extraña porque yo estudié pedagogía, nada que ver con esto de Internet, pero en el último año de carrera me especialicé en lo que se llama e-learning, que es la educación a través de Internet, y a partir de ahí empecé a trabajar en Emagister, el portal directorio líder en formación online. Y bueno, ahí empezamos y la verdad es que fue una atracción total, me encantó el medio, me encantó el entorno, la gente que trabaja en esto y a partir de ahí pues ha sido un camino que he ido siguiendo, empezando por el mundo del clasificado, emprendiendo de una forma muy lean en Mundo Anuncio, con el posterior exit con OLX, después trabajando en Trovit, donde pues con el equipazo que había aprendí muchísimo y un poco en el proyecto actual donde he podido ya poner en marcha todo ese aprendizaje durante todos estos años y montar Link2Media, que es la empresa donde estoy ahora. Ujú. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es la filosofía y el negocio de Link2Media? Sí, bueno, Link2Media básicamente lo que queremos es, queremos captar mucho tráfico en el sector lifestyle y lo que estamos intentando es generar un portal, el principal es un Como, pero van a salir varios más en breve, ya hemos desarrollado algunos más, que lo que hacemos es generar contenido bajo demanda. Básicamente la idea es generar contenido que soluciona problemas, que ayuda a la gente, pero generar ese contenido que intentamos predecir que tiene tráfico. Es decir, nosotros no dejamos la creación de un artículo a la libertad del periodista, sino que hacemos un proceso de creación y una metodología muy pautada tanto en fondo como en forma. Y eso lo que intentamos es garantizar que ese contenido al final va a recibir tráfico. Esa es un poco la filosofía de Link2Media, captar mucho tráfico en un determinado vertical, que en este caso es el estilo de vida o lifestyle. Ujú. ¿Y cómo es ese proceso de asegurarse antes de escribir un artículo, tanto en el contenido como en la forma, de que va a acabar consiguiendo tener un impacto a nivel de SEO, de social media, lo que sea? Sí. Bueno, nosotros lo que hemos ido haciendo es hemos desarrollado una serie de, digámosle, algoritmos y metodologías de trabajo que lo que hacemos es alimentar una fuente inicial de una inspiración, digamos, pongamos por el caso que empezamos por una palabra clave, ahora viene Halloween, imaginemos, y Ujú. empezamos a partir de este punto, de la palabra clave Halloween, a alimentar este concepto a partir de distintas fuentes, redes sociales, sobre todo Twitter, buscadores, sobre todo planificador de palabras clave de AdWords, herramientas externas como SEMrush, el Suggest de Google, y un poco lo que hacemos es, a partir de todas estas combinación de herramientas, generamos un título alrededor de la palabra clave, en este caso Halloween. Y por el otro lado, lo que hacemos es cruzar esos datos con ya datos que nosotros tenemos del posicionamiento de artículos ya vinculados a esa palabra clave y a la monetización de esos mismos artículos. Es decir, algunas veces buscamos no solo un rendimiento en número absoluto de visitas, sino que también una buena monetización de ese contenido. Y de esta mezcla, sumando la formación que nosotros hacemos a nuestros periodistas y un proceso de trabajo, digamos, una metodología, esto hace pues, que el resultado final aumentemos o tengamos más probabilidad de que los artículos que nosotros generamos tengan visitas que no si no hiciésemos todo esto. Vale. Una vez creado un anuncio, a posteriori, ¿cómo medís si ha salido rentable ese artículo? ¿Medís artículo a artículo o lo hacéis de manera global por secciones? ¿Lo medís de alguna manera?
Sí, sí, sí. No, lo que nosotros hacemos es medimos artículo por artículo. Lo que pasa es que no buscamos la rentabilidad tanto de un artículo en sí, sino más medimos mejor un concepto. Es decir, lo que trabajamos es en clústeres de contenido, por ejemplo, el ejemplo de Halloween, ¿no? O sea, buscamos más la rentabilidad del concepto Halloween, ¿no? Que la rentabilidad de un artículo específico de Halloween. ¿Por qué? Porque entonces dejaríamos demasiado al azar o al hecho de haber hecho bien o mal un determinado artículo. Entonces, cuando nosotros determinamos o encontramos estos nichos de tráfico donde o porque hay mucho volumen de tráfico o porque la monetización es muy buena, seguimos trabajando este clúster de conocimiento y buscamos ahí la generación de más y más artículos. ¿Podrías compartir algún dato de cómo os está yendo, de cómo está evolucionando los diferentes webs que tenéis? Sí, bueno, nosotros llevamos con el proyecto 2 años y medio, con el proyecto Link2Media, y después de estos 2 años y medio nosotros estamos alrededor de los 35 millones de visitas al mes en los distintos proyectos que tenemos. Digamos, nuestros proyectos son idiomáticos, español, brasileño, italiano, francés, todo esto las versiones del Uncomo, y después estamos en unas 300.000 reproducciones al día en los canales de YouTube. Todo este proceso que te he dicho lo desarrollamos no solo para Google, sino también para el segundo mayor buscador del mundo, que en este caso es YouTube. Entonces, nosotros tenemos gente que crea contenido tanto para texto, digamos, el posicionamiento natural en buscador en el caso de Google, como sino también en YouTube. Entonces, los números son estos, 35 millones de visitas y básicamente el 60-65% en el proyecto español y el resto distribuido en los otros idiomas, teniendo en cuenta que Francia, por ejemplo, tiene 3 meses de vida. Después lo que hemos hecho también es hemos desarrollado algún vertical más. Has hablado de humor, tenemos otro proyecto de educación y ahora vamos a lanzar otro proyecto de cocina. Y ahí iremos buscando verticales que a partir de un cómo identificamos que tienen búsquedas, que hay un nicho, que aún hay espacio en buscadores y aún hay espacio incluso en concepto de producto o de generación de ese producto en Internet y ahí los desarrollaremos. Y también ofrecéis servicios, ayudáis a empresas que no sé, vuestros propios portales a generar tráfico y atraer tráfico. No, esto empezamos el proyecto con esta línea de negocio también, de creación de contenido para terceros, pero desde hace unos 5 o 6 meses, que esto lo tenemos que actualizar en la web aún, ya no ofrecemos el servicio de creación de contenido a terceros. Uh-huh. Actualmente vuestro modelo de negocio es la publicidad. Entiendo que es mayoritariamente los ingresos vienen de ahí, pero suena un poco ir a contracorriente, ¿no? Esto de la publicidad. Se habla mucho que los ingresos de la publicidad están bajando. ¿Cuál es tu perspectiva y cómo es el futuro del canal o de los ingresos de publicidad para webs online? Bueno, esto es complicado, la verdad que sí, que hay mucha discusión en este tema. Me gustaría decirte dos cosas. Una es, el modelo de negocio de Link2Media tiene tres patas. La primera pata, como dices, es la publicidad. La segunda pata es el concepto afiliación y el tercero, branded content. Es decir, nosotros, en la medida que nosotros crezcamos, podremos ofrecer servicios de publicidad indirecta de mucho más valor añadido. Por ejemplo, estábamos hablando con una empresa de pasta para empezar a hacer how-tos con sus productos de pasta, ¿no? Entonces, esto es publicidad, pero es publicidad creada específicamente para esta marca. Esto solo lo puedes llegar a hacer cuando tienes muchísima audiencia. Entonces, la publicidad para los que tienen poco tráfico cada día es más complicada. Para la publicidad de los grandes hubs de tráfico y de los grandes sites que captan ese tráfico, creo que cada vez va a ser un mejor negocio porque las marcas están más receptivas a empezar a invertir en Internet. En lugar de ir a una agencia, van a empezar a ir a directo. Así como ya están haciendo Google AdWords directamente, pues van a empezar a comprar contenido directo a determinados portales. Y en este caso el how-to es un tipo de contenido que creo que llega muy bien al tipo de usuario, ¿no? Porque estamos resolviendo una necesidad puntual en el inicio de un proceso. Y ahí es donde la marca quiere normalmente entrar. Ya vamos al e-commerce después, ¿no?
Y ahí juntamos los dos mundos, el branded content con la afiliación. Nosotros, como te decía, estamos en el inicio de ese proceso de descubrir, de hacer una determinada cosa y vamos muy de la mano del e-commerce. Es decir, nosotros captamos y podemos distribuir tráfico al e-commerce. Esto, entiendo la publicidad, entiendo la afiliación, cada vez como hay más e-commerce, el mercado está más maduro, la gente compra más en online, cada vez las webs que tengamos tráfico en ese momento, que captemos al usuario en ese momento, creo que vamos a ser más atractivas para ser soportes donde comprar publicidad. Vale, es como una evolución de la publicidad, no orientado a poner banners, sino integrarlo dentro del contenido. Exactamente. El tema de poner un banner y tal, ya y el AdSense y ya está, no. O sea, hay una complejidad actualmente en la monetización de sites de mucha audiencia muy importante. Y nosotros estamos ahí en ese track aún, ¿eh? Nos falta muchísimo, pero la verdad es que ya se empiezan a ver resultados, los RPMs aún crecen a medida que tienes más volumen y esto anima a que creo que es un negocio, a nivel de modelo de negocio, muy atractivo también. A nivel de captación de tráfico, entiendo que la mayoría del tráfico viene por SEO. ¿Empezasteis siempre con tráfico orgánico, con SEO? ¿En algún momento en los inicios hicisteis algo de captación de tráfico? ¿Ha sido un proyecto que se puede decir que es 100% de captación de tráfico a través de SEO? Sí, nosotros hemos hecho alguna prueba para aprender, pero nada serio. Desde el principio nosotros nos hemos centrado en captar tráfico SEO, también porque es lo que sabíamos hacer y lo que hemos hecho siempre y eso es lo que hemos montado. También sería un poco autoengañarnos montar estrategias de compra de tráfico porque no son sostenibles en el tiempo cuando tú al principio estás monetizando en vía publicidad. Pero sí que te diré que estamos desde el último año, los últimos meses, viendo cómo podemos disminuir la dependencia de un solo canal de captación de tráfico, en este caso SEO. Y ahí para nosotros el caballo de batalla es redes sociales. Estamos empezando a trabajar fuerte e incluso invertir un poquito en la generación de comunidades alrededor de nuestras marcas importantes, dile ya en YouTube y Facebook. Ahí sí que estamos trabajando y también estamos empezando a ver, un poco vinculado con la pregunta anterior, en la medida de que nosotros somos capaces de mejorar los RPMs, captar mejores anunciantes y mejores deals, sí que podemos llegar incluso a hacer compras de determinadas keywords con muy poco, de menos competencia y buscando mucha visita y un alto valor, digamos, de monetización de ese usuario. Pero eso no a corto, sino a medio y largo plazo. Pero de momento ya te digo, SEO y social media. Vale. ¿Y qué consejos darías a alguien que esté pensando en lanzar una startup y quiere hacer foco, su principal canal de captación está pensando en que sea el SEO? Ya. Esto del SEO, yo bueno, ya llevo 14 años en esto del SEO y la verdad es que cada vez es más complicado. Entonces, el consejo que le daría es que cada día que pasa necesitará más paciencia. Más paciencia, ser más lean, más humilde, más barato eh, y ser incluso te diría tener más confianza en él mismo y en la estrategia que va a seguir. Porque los resultados no van a venir a corto, los resultados no se los esperen un año ni quizás un año y medio. Entonces, que se plantee ya el business plan o la idea de negocio con voy a necesitar una bolsa de dinero suficiente para aguantar, voy a confiar mucho en mi estrategia y estas confianzas normalmente te va a dar la experiencia, con lo cual cuidado en el primer proyecto que monto que sea un SEO oriented, porque es muy difícil aguantar y no decir voy a cambiar la estrategia, voy a pivotar, ¿no? Esto que se dice ahora. Entonces, los consejos irían por ahí, que sepa dónde se va a meter. Vale. Y a nivel de consejos para captar tráfico o distribuir tráfico, perdón, distribuir contenido para captar tráfico, el tema de content marketing, ¿qué recomiendas desde tu experiencia? Bueno, nosotros no hemos distribuido contenido, o sea, para nosotros el contenido es el rey, manida frase. Entonces, distribuir el contenido, no digo que no se tenga que hacer, hay que analizar todos los proyectos y tal, ¿no? Pero al final para nosotros el contenido es un activo y es un activo que lo vinculamos a la marca.
Si distribuyes el contenido, tienes que distribuir ese contenido con un fin muy claro, que en el caso pueda estar vinculado a la marca porque te ayude, porque lo distribuyes en un sitio con mucha autoridad, pero yo prefiero trabajar la marca que tú estás desarrollando, más que Claro. distribuirlo. Me refería a cuando alguien comparte un artículo en una red social, en Twitter, en Ah, YouTube, ese tipo de compartir y hacer que un artículo que está en tu web tenga la mayor difusión posible. O sea, he creado un super artículo, ¿cómo consigo llegar al máximo de gente que lea ese trozo de contenido? esto no soy un gran experto en esto y te Ujú. diría que nos falta muchísimo por aprender en todo el tema de social media. Sí que he visto algún competidor nuestro que lo está haciendo muy bien y estamos intentando aprender. Si consigues eso y consigues además un SEO, tienes un proyecto con una diversificación de fuentes de tráfico muy interesante y además puedes trabajar digamos, el contenido más fresco, más actual vía redes sociales y el contenido más perenne que siempre puede ser buscado vía buscadores. Estás llegando, si consigues eso, a la perfección en el concepto de creaciones de contenido. Pero hay muy poca gente que sepa hacer muy buen SEO y captar muy buen SEO en contenidos y muy buen social media. Esperemos que nosotros en un tiempo seamos uno de ellos. Muy bien. A nivel de los títulos de los artículos, ¿hacéis diferentes test de diferentes títulos para ver cuál funciona mejor? ¿O los orientáis muy a SEO y lo definís bien y una vez está definido para SEO? ¿Cómo conjugáis un título orientado a SEO versus un título que genere clic en los resultados o en las redes sociales? Mm. Esto es interesante porque nosotros lo que, más que un determinado título, lo que intentamos es buscar patrones. Buscamos patrones en el cómo sería cómo, más algo, Ujú. tipos de palabras que funcionan bien, por ejemplo, paso a paso o hecho en casa, palabras que vemos que al usuario aumenta ese click-through en las SERPs, en las búsquedas y que al usuario ese contenido le gusta, ¿no? Y lo busca. Entonces buscamos ese patrón en estructura, en forma de generar el título y también en palabras un poquito más sticky, ¿no? Por otro lado, la generación de ese clic más social, que a veces o normalmente no es el mismo tipo de cosa que posiciona bien en Google, te diría que estamos ahí aprendiendo también, pero que sí que hay como una estrategia distinta en cada caso. Que seguir una misma estrategia parece ser que no es lo más adecuado. A nivel de tu rol de CEO, ¿cuáles tus principales prioridades en el día a día de la gestión de la empresa? A ver, yo creo que el rol de un CEO, igual diré una obviedad, pero cambia mucho dependiendo del momento de la empresa, ¿no? Entonces yo cuando empecé con esto era la persona que creaba más contenido de la empresa, es decir, Ujú. durante los 6 primeros meses pues generé un montón de contenido y hice algo de linking por ahí, hice algo de marketing de guerrilla y hice pues lo que tocaba en ese momento. Después vino la fase de crecer un poco más y me dediqué a recursos humanos, más a buscar ese equipo, esas 5 o 6 personas alrededor mío que fueran el ADN, cuidarlas bien y tal. Entonces, ahora ya en el momento en el que estoy, pues aparte de generar contenido, que sigo generando contenido, pero mucho menos, pues me dedico pues, a buscar acuerdos, a buscar posibles webs que quieran pues, que participar en nuestro proyecto, acuerdos de monetización. Estoy aprendiendo mucho o metiéndome mucho en la parte de monetización, desarrollando algunos proyectos de afiliación, más de la parte de revenues. Y sigo buscando talento y cuidando a la gente que está en mi equipo. Espero que en algún día, pues igual me tocará buscar financiación o otros retos y veremos lo que toca en cada momento. Ujú. ¿Y algún consejo para otros emprendedores que están empezando? Bueno, pues que no tengan una idea prefijada de lo que es ser emprendedor. O sea, ser emprendedor significa hacer lo que te toca hacer para que tu empresa tire para adelante. Y si te toca salir a vender a puerta fría, pues te toca hacer eso. Ser emprendedor yo lo veo como tienes que ser muy humilde, entender
pues que tú vienes aquí a ayudar y a colaborar con un equipo de gente y que te tocará hacer lo que, si te toca montar mesas, pues las montas. Y nada, el consejo, un poco también lo que decía antes, que esta ventana, la sensación un poco que se va cerrando, o sea, que corran y que monten cosas en Internet lo antes posible, porque dentro de 10 años costará muchísimo más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Albert, por tus consejos, experiencia y bueno, muchísima suerte con Link2Media. Muchas gracias a ti, Marc, y felicidades por el proyecto porque es algo muy útil para los emprendedores y que me gusta mucho. Muchas gracias.